tardes. Uy, qué ímpetu. Tengo un poquito de reverb, ¿no? ¿Se oye bien? Vale. Bueno, pues nada, eso, buenas tardes y muchas gracias por asistir a esta nueva sesión del ciclo Presencias Literarias que estábamos, bueno, comentando con Salvador Catalán, en fin, que es un ciclo ya con muchísima solera dentro del panorama literario, cultural, universitario español. Y bueno, y hoy tenemos una escritora muy especial y que me hacía mucha ilusión que estuviera por aquí. Y bueno, y Salvador puede dar fe de que hace ya bastantes meses que estamos intentando traernos a Laura. Y de hecho, bueno, desde que salió publicada su última novela, La señora Potter no es exactamente Santa Claus, y cuando se publicó la novela, pues ya pensamos en que Laura debería pasarse por aquí, pero entonces Laura era una escritora, bueno, digamos, de culto, ¿no? Que la forma elegante de decir que era una escritora rara, y era una escritora, en fin, bueno, que se movía, digamos, en unos ambientes más minoritarios, y en este tiempo que hemos tardado en traerla, pues te has vuelto mainstream, Laura, ¿qué ha pasado? Totalmente. No lo sé, a ver si lo desciframos esta tarde, no tengo ni idea. Sí, porque bueno, la novela de la que estamos hablando, bueno, pues en poco tiempo nada más salir, pues ha sido una especie de sensación en las letras españolas. Bueno, creo que va por la cuarta edición, por la quinta, y bueno, ha ganado un montón de premios en este tiempo, el premio Ojo Crítico, ¿no? Que es un premio muy prestigioso, el premio Finestre, que es un premio muy lucrativo. Y bueno, y en la mayoría de las listas de los grandes suplementos, bueno, pues apareció, ¿no?, por ahí como una de las novelas del año. Y bueno, a mí no me cabe duda de que es una de las novelas del año pasado. Bueno, y pasa que salió a final de año y en verdad es una novela muy reciente, pero es del año pasado. Y, y es una novela excepcional, ¿no? Una novela muy atípica, es típica, digamos, dentro de la narrativa de Laura Fernández, pero realmente da mucha alegría que estas propuestas literarias que se salen de los moldes establecidos, bueno, de una serie de moldes, ¿no?, que existen dentro de la literatura española, pues en fin, que estas propuestas diferentes pues den el salto, ¿no?, y empiecen, bueno, a formar parte, digamos, del debate, ¿no?, literario, ¿no? Porque, y yo quería empezar a preguntarte por este tema, porque, bueno, tu novelística, digamos, tu literatura parte de una concepción, o por lo menos yo siempre lo interpretaba así, parte de una concepción de lo que es la tradición literaria española, en este caso tuya, muy concreta, pero que eres una escritora española, muy diferente, radicalmente diferente a lo que se viene entendiendo por lo que es la tradición española, ¿no? Es decir, hay como un mantra que creo que es muy erróneo y que nos pasa muchas veces, de entender que si un escritor argentino actual, ¿no?, pues escribe una novela con tintes de ciencia ficción, es una especie, bueno, ha leído a Borges y es un heredero de Borges, pero por el mero hecho de que es argentino y que ha escrito una novela de género, ¿no?, de ciencia ficción. Y a lo mejor a esa persona, cuando se le pregunta por Borges, diría, bueno, he leído a Borges o no he leído a Borges, o Borges no me ha influido absolutamente para nada. Pero hay una serie de vectores que te llevan a gran parte de la crítica a encasillar a esa persona, a meterla en una tradición que no le corresponde. Y entonces este argentino puede decir, es que yo, más que a Borges, lo que he hecho es leer a Stephen King o ver películas de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Ese es mi bagaje y esa es mi tradición y esa es mi cultura, ¿no? Y yo creo que, bueno, que ese debate, que es muy rico, tu narrativa es totalmente radical en ese aspecto, ¿no? Y no sé cómo vives tú un poco, porque te lo habrán preguntado muchas veces, me imagino, ¿no? Bueno, gracias a todos por venir, gracias Fran por invitarme y a la UCA por invitarme y por estar aquí, es un placer. Yo soy sobre todo una lectora, escribo porque soy lectora, porque quiero vivir dentro de los libros, porque llevo muchos años viviendo dentro de los libros y dialogo con los libros que me han emocionado, no importa, o sea, soy como
tengo una memoria muy salvaje, o sea, ahí donde veis esta novela tiene 100 personajes y no hay ninguna lista, en ningún lugar donde yo haya dejado rastro de quiénes son, o sea, están todos en mi cabeza aún. Entonces todo lo que he leído desde que era una niña, desde que tenía 8 años y leí de forma consciente, pero desde que tenía 5 y empecé a ver cine de forma más o menos consciente como narradora, creo. Yo empecé a escribir, como dice Fresán, antes de saber escribir, sin darme cuenta, porque necesitaba estar en otro lugar que no fuese la realidad. Diálogo con todo, o sea, tengo como un bagaje de todo lo que he leído, es como si tuviese una alacena enorme. Hay un momento en la novela en que hay un personaje que habla de esto, que tiene una alacena enorme en la que las vidas de los otros personajes que ha ido incorporando a las suyas están dentro de tarros como de mermelada, ¿no? Y va eligiendo. Y yo cada vez que me pongo a escribir tengo esa sensación. Entonces, en esa inmensidad de tarros que hay en la alacena con un montón de historias y de vidas previas que yo he vivido leyendo, está todo mezclado. No hay una sensación de aquí está la literatura española, aquí la latinoamericana, aquí la ciencia ficción, aquí la realista, aquí está solo el cine de Hollywood, aquí está el cine europeo, Angelo Poulos aquí, no sé qué, allá. Está todo mezclado, porque como dice también Mariana Enríquez, al final has crecido a la vez llenándote con una canción de The Cure, que para mí el personaje de Bill en esta novela era How Beautiful You Are de The Cure, que es una canción que me encanta. O sea, la única manera que yo entendía el personaje era oyendo esa canción. Al mismo nivel que Quijote de Cervantes o que la Metamorfosis de Kafka. Lo que sí que tengo claro desde que empecé a escribir, no sé si por la ambición o por la broma, porque yo soy un poco Arturo Gandini, el personaje de John Fante, tengo claro que yo no me quiero dirigir ni a un momento concreto de la humanidad, ni dirigirme desde un lugar concreto, ni desde España, ni desde Barcelona, ni desde Cádiz, ni desde Nueva York, siquiera. Y tampoco desde un momento concreto. Yo quiero hablar a la humanidad en universal. Yo leía a Kafka y pensaba, ¿por qué no hacen todos los escritores esto? ¿Por qué no se sacan fuera a sí mismos y hablan del ser humano, que es de lo que está hablando Kafka, ¿no? ¿Qué esfuerzo ímprobo hacer una novela para que se quede caduca en unos años, si estás hablando de los años 70 o de los 90, en Barcelona o en Madrid? Alguien, pues a lo mejor de Nueva Jersey, la va a leer y le va a dar igual, no va a entender nada. Y yo pensaba, qué maravilla Kafka, que está hablando de un castillo, donde tiene que entrar, donde se duerme todo el rato escuchando conversaciones y que te está hablando de un lugar al que nunca podrá acceder, ¿no? Como ser humano, o te está hablando de la opresión del padre con la metamorfosis y cómo se siente una cucaracha, se siente algo muy pequeño. O sea, yo siempre he pensado, ¿cómo puede ser que existan estos escritores que están hablándonos a todos desde cualquier lugar del mundo y luego haya los escritores que se dedican a su lugar del mundo? Y yo siempre, desde niña, he pensado en inventarme los lugares, en que los lugares no importasen, y lo que sí es que he tomado el cartón piedra de lo norteamericano, que para mí es los que mejor, han ficcionado muy bien su realidad, porque luego tú vas a América y eso no existe tampoco. Entonces es algo que ellos han inventado para hablar de relaciones humanas todo el rato, que es de lo que yo quiero hablar, del ser humano al final de todo, ¿no? Que queda tu relación con los demás y cómo intentas no hacer daño, acabas haciendo daño, acabas siendo dañado. Da igual en el momento que estés, en el lugar que estés, no importa, eres un ser humano y como tal te comportas de una manera concreta. Entonces viene todo de ahí, incorporado de todas esas lecturas desordenadas, porque yo como autodidacta iba a la biblioteca y cogía los libros por un poco argumento, no tenía ni idea hasta que empecé a leer Anagrama y leí, sobre todo leía Sangre Fría y dije, ¿esto qué es? ¿No? Cuando leía Sangre Fría dije, ¡guau! En el centro hay un agujero de la historia y luego acaba, ¿no? Y pensé, a partir de aquí, la literatura es otra cosa. Sí, pero digamos, bueno, eso claro, ya que quizás una interpretación mía como lector, pero indirectamente o de manera inconsciente en los libros que en tu narrativa, hay, por un lado, porque yo diría, vamos, más que tú hagas literatura de género o que estés homenajeando a ciertos géneros o que estés incluso jugando con esos géneros, yo creo que por la emotividad que tú pones, ¿no? Y la naturalidad
con la que tú te sumerges, digamos, en ese imaginario, de alguna manera sí que hay un posicionamiento que además puede que tenga su anclaje en la infancia, ¿no? De reclamar ese imaginario como tu educación sentimental, ¿no? Es decir, y reconocer que tu tradición, es decir, que lo que tú has mamado y de donde nace toda tu imaginería literaria, viene que cuesta mucho, que muchas veces, que yo creo que eso lo tenemos todos dentro, ¿no? Sobre todo, bueno, dentro de una misma generación es más fácil que confluyan estos referentes, pero que me parece muy valiente que a través de la literatura tú, ya digo, que no sé si es una batalla tuya personal o es una deriva propia de tu propuesta literaria, el decir, mi educación sentimental son las películas, bueno, que viste de pequeña, que eran todas, la mayoría americanas, eran las novelas que estás diciendo de anagrama de una determinada literatura, y decir, bueno, porque esa es tu tradición, digamos, o no sé si tú lo ves como tradición. Te voy a responder esa pregunta, muy interesante esa pregunta, Fran, me encanta que la hagas. Yo creo que toda novela de un autor honesto consigo mismo y con los demás y con el mundo es una catedral a uno mismo. O sea, tú te construyes una catedral para ti con todo lo que te gusta, con todo lo que tú eres. Y es curioso, sí, están esas películas de los 80, donde yo me di cuenta después, ¿no? Que sobre todo está en la construcción de los personajes, que todos tienen detalles como muy histriónicos, que eso era lo que yo veía de niña y que relacioné con la idea de construir un personaje. Alguien tiene una voz aguda o ya unas gafas gigantes, o que tiene mucho que ver con la idea del absurdo, que también me gusta, de reírme un poco de la vida, de tomármelo todo como una comedia. Y todo esto tiene que ver con un pequeño inciso de digresiones, de estas que me gustan, con que yo tuve un problema al nacer y yo considero que todo esto que estoy viviendo es un tiempo de descuento, entonces me lo tomo bastante a broma porque yo podría no estar aquí ahora mismo. Entonces esto yo creo que tiene de alguna forma algo que ver, porque nada es demasiado grave cuando podrías directamente no estar aquí. Pero entonces tiene mucho que ver también porque se mezclan esas pelis de los 80 con Almas muertas de Gogol o con un montón de cosas. O sea, al final es una especie de magma en el que todo lo que estoy viendo, leyendo, escuchando entra, porque la señora Potter del título no tiene nada que ver con Harry Potter, sino con una canción de los Counting Crows muy bonita, muy larga, casi de 7 minutos, que se llama Mrs. Potter's Lullaby, que es como la nana de la señora Potter. Todo es una especie de magma que no deja de ser una catedral a mí misma. Cada decisión que yo tomo en la historia la tomo porque tiene una relación conmigo, y no solo por lo que leo, sino también en mi vida. O sea, hablo mucho de mí, aunque no se note en los libros, muchísimo de lo que yo pienso que es ser escritor, muchísimo de las relaciones que mantengo con la gente más cercana que tengo, muchísimo de lo que me pasa incluso cada día, de detalles como diarios de lo que vivo. Está todo ahí metido. Yo creo que tiene mucho que ver también con la forma que escribo. Yo como escribo, aparte de trabajar durante todo el día y ser madre y demás, pues escribo durante un rato cada día, intento escribir durante un rato cada día, y ese rato de repente se expande y se convierte como en mi pequeño mundo. Cada día hago una página o una página y media, y entonces esa página intento que sea como una novela en pequeño, y está todo muy condensado. Casi a cada página hay una condensación de detalles, una condensación de la historia que tiene mucho que ver con la forma. Yo no he leído nunca a Dickens, aunque no lo parezca, que Rodrigo Fresán, nuestro ilustre amigo, me regaló Grandes Esperanzas el otro día diciendo, bueno, la autora más dickensiana de España no ha leído a Dickens, no puede ser. Y pienso que Dickens, en realidad, si yo tengo algo que ver con él, salvando todas las distancias, es porque él también expandía cada momento demasiado, porque era un folletín, ¿no? Él necesitaba escribir un determinado número de páginas antes del cliffhanger para entregar, ¿no? Y se iba publicando cada semana, entonces los personajes crecían así. Y a mí me pasa un poco así, porque yo cuando empiezo una novela nunca sé dónde voy, entonces los personajes empiezan a crecer y crecer y crecer, porque yo me detengo mucho en ellos, porque no sé dónde voy. Entonces, en ese sentido, creo que la forma en que escribes también determina la forma de la novela, eso me encanta. Y luego, como Fran sabe también, y porque él también es muy fan de esos autores,
me gustan mucho desde el principio los autores posmodernos americanos porque creo que escribían así, o sea, mezclaban también todo, lo que veían en televisión en aquel momento, lo que estaba pasando en el mundo, los mitos con los que habían crecido, los mitos de la historia de la literatura universal y luego toda esa socarronería, un poco todo ese absurdo de la vida, todo mezclado y a la vez el intento de expandir a nivel físico incluso la forma del texto. O sea, a mí eso me encanta, que el texto tenga una forma concreta. Hubo un librero, el de Antonio Marcos, de Letras Corsarias, que me dijo que la novela, la última, destilaba una especie de anti-autoritarismo y me pareció muy bonito porque creo que sí. O sea, creo que intenta como decir, vale, ningún personaje es quien parece que es, pero es que la propia idea del cómo está contada la historia tampoco. Ahora que has dicho lo de la forma y bueno, y leí esta concepción postmoderna de la literatura, bueno, esto lo señala todo el mundo que te lee, ¿no? Se queda muy prendado por el lenguaje, ¿no? Por el lenguaje y por la forma que tú tienes de usar el castellano, el español, ¿no? Que alguien, creo que fue Nadal Suano, que decía, bueno, que tú escribías en un lenguaje propio, pero extranjero, ¿no? Es decir, como que era, o sea, sus novelas están escritas en español, pero nadie escribe como Laura Fernández, o solo han escrito así en el pasado los autores americanos que han sido malamente traducidos al español pues, desde muchos años, la verdad que demasiados años, ¿no? Y que hemos leído muchos de pequeños y creíamos de alguna manera que los americanos hablaban así, ¿no? Cuando claramente era una cuestión de que era un español que estaba traduciendo aquello mal y a lo bestia, ¿no? Entonces, tú coges ese error de lenguaje, ese error casi informático, y lo transformas en una poética absoluta, ¿no? Y ahí la verdad que hay un montón se podrían sacar cientos de reflexiones de lo que tú estás haciendo con eso, de inventarte una especie de castellano anti-RAE total, es decir, cualquier ortodoxo de la RAE se puede pegar un tiro leyéndote, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues es innegable que hay en fin, un trabajo con el lenguaje impresionante y bueno, y nadie te podrá decir que no escribe divinamente, ¿no? Entonces, no sé eso... ¿De dónde viene un poco ese órdago, no? Eso es algo que empezó siendo un rasgo de estilo, como decía Vonnegut, al final el estilo es producto de tus limitaciones, ¿no? Porque yo había leído sobre todo un español traducido, o sea, mis lecturas se basaban en autores extranjeros, no solo americanos, también rusos, traducidos, pero tenía en mente esa idea de la lengua de la ficción, ¿no? Que no solo la tenemos de los libros, sino también de los doblajes de televisión, sí. ¿No? Del qué demonios, o apuesto a que tú, no sé qué, o sea, toda esta idea de que para mí la ficción es eso, o sea, para mí es el lenguaje de la ficción. Entonces, mis historias que ya están ambientadas en lugares que no existen, con gente que improbablemente va a existir también, necesitaba un lenguaje así, o sea, necesitaba también que el lenguaje no fuese real. Entonces eso es algo que he descubierto después, o sea, fue algo muy orgánico, muy natural, me surgió así porque yo no entiendo que esos personajes pudiesen hablar como hablamos tú y yo ahora mismo, o sea, yo entiendo que solo pueden hablar así. Cuando alguien se llama Stampy McPhail no puede hablar como tú y como yo, se tiene que hablar, bueno, voy a tirar mi vida por la borda y cosas así. Pero a la larga me he dado cuenta, sobre todo con esta novela, que cuando me señalaban eso me gusta mucho la idea de que el lenguaje que he creado para explicar estas historias tampoco existe. Con lo cual, todo lo que hay dentro de la novela es una evasión tan grande de la realidad que incluso el lenguaje en el que lo estás leyendo no es un español real, sino que a la vez es una mezcla de españoles que sobre todo tienen referencias norteamericanas, o sea, son malas traducciones a veces, ¿no? Como el pan comido, ¿no? El piece of cake y estas cosas que tenemos tan asimiladas como algo, o el propio fruncir el ceño, que no existía hasta que no existieron las traducciones de lo anglosajón.
es algo que tenemos súper incorporado, que ya forma parte de nosotros y que negarlo, negar ese español en el que todos hemos crecido, con el que hemos crecido escuchando y que para nosotros es el lenguaje de la ficción también, también incluso audiovisual, negar que eso existe y que está dentro de nosotros me parece absurdo también. Entonces, fue muy orgánica la concepción de la obra así, de toda mi obra desde el principio así, pero ahora es cada vez más consciente y me gusta mucho, porque eso, en esta novela, dentro de ese lenguaje, intento incluso inventar palabras que son muy españolas. O sea, lo curioso de esto es que luego tengo un señor que me traduce al inglés y me dice que es muy español. Entonces yo digo, pues no, pues aquí no lo consideran muy español. O sea, hay cosas que al inglés no funcionan porque son muy españolas. O sea, que es una mezcla y a mí solo me parece positivo que llevemos tantos años consumiendo ese español que también existe y que nos contamina incesantemente y que con él se pueda hacer, pues no lo que hizo Cervantes con el español de Quijote, que es la maravilla absoluta, pero un intento sí, ¿no? Coger todas esas piezas de Lego que te da el inglés, incluso el inglés traducido, ¿no? Que es mucho más libre, intentar expandir con él también el propio español. A mí me encanta y cada vez me gusta más. Vamos, que es muy interesante eso que dices, de que bueno, de que efectivamente te das cuenta ahora de que en tu novela todo es ficción, salvo alguna cosa, como diría que, y que es verdad, es decir, si un escritor es capaz, bueno, o tiene la voluntad de inventarse un sitio, de inventarse unos personajes, de inventarse una historia, ¿por qué no se puede inventar el lenguaje con el que contar todo eso, ¿no? Y bueno, y me está hablando, bueno, que está aquí Laura de Carlos Edmundo de Ori, que fue, en fin, también de alguna manera un experimentador del lenguaje y aprovecho para decir que la Fundación Carlos Edmundo de Ori también ha participado en la organización para traer a Laura hoy aquí. Y bueno, y me he acordado de eso, ¿no? Al tú hablar de, en fin, ¿no? De esa posibilidad de por qué, ¿no? Porque muchas veces el escritor de ficción acaba inventándoselo todo, pero se limita a aplicar la RAE, ¿no? Acaba con lo más, que su herramienta principal es el lenguaje y acaban encorsetado entre comillas en la norma, ¿no? A mí lo que más me gusta de la literatura es que no es real. O sea, es que cuando te pones a escribir es completamente libre. A todos los niveles, no solo con la historia que estás contando, sino también con todo lo que tiene tu lengua. A mí me encantan los signos de puntuación, me encantan, o sea, los considero aliados, no son cosas que cierran, sino que son cosas que pueden expandir la lectura. El uso de los paréntesis y las mayúsculas dentro de la historia para mí es un juego con el lector muy lúdico, que primero es un juego conmigo porque yo soy mi primera lectora, entonces yo me lo quiero pasar bien, yo me lo paso muy bien escribiendo de esa forma en que el texto también tiene como textura, ¿no? El texto se hace grande, pequeño, se encierra, aparece, ¿no? Se pone en cursiva, o sea, el texto tiene que estar vivo, o sea, esa sensación de que a mí me aburre mucho las novelas en las que el texto no está vivo, porque me da pena el texto, soy un poco extraña en eso, pero para mí las palabras también en la página, cuando están de forma muy, digamos, convencional, están encerradas. Las veo como limitadas y yo no las quiero limitar. Yo quiero que las palabras estén vivas, salten, vayan hacia algún lugar, se mezclen, se amalgamen, de repente haya varios adjetivos juntos, que se den fuerza entre ellos. No sé, yo creo que veo las palabras también como no solo los personajes, sino el texto como protagonista de la historia. Y me da pena cuando hay novelas que no lo ven así. O sea, nosotros que leemos a los autores posmodernos que sobre todo hacen eso, yo disfruto mucho porque disfruto del texto estando vivo y estando en movimiento y diciéndose cosas, una palabra a la otra también. Y eso me encanta, que cada vez es más evidente en lo que hago y en la última mucho más que en ninguna. Y en tu narrativa también hay un elemento curioso que incluso trabajando tanto el lenguaje, o sea, que siendo tan importante, ¿no? el retorcimiento que tú le haces al lenguaje, hay sin embargo, o yo tengo la sensación de que son novelas
muy cinematográficas en el buen sentido, es decir, son las escenas que tú planteas, que muchas pueden ser muy alocadas y de luego no son realistas estricto sensu en muchas ocasiones, son perfectamente, son muy imaginables, ¿no? O son muy plásticas, ¿no? Entonces, bueno, antes lo has mencionado, ¿no? Pero no sé hasta qué punto, pues digamos también esa cultura la audiovisual también te empapa a la hora de escribir, ¿eh? No me refiero ya a los referentes. Sí, fíjate, pero para mí lo más por ejemplo, en esta novela mi escena favorita, mi capítulo favorito es el de la diligencia. Hay una pareja de escritores de novelas de terror absurdo que llegan al pueblo este de Kimberly Clark Weymouth, donde siempre nieva, llegan en diligencia y en un momento determinado ocurre una cosa horrible con dos de estos escritores les dan de comer, bueno, tienen un séquito enorme de mayordomos que hacen todo por ellos para que ellos solo se dediquen a cazar ideas y a escribir, entonces van a llegar allí en diligencia y de repente la realidad les va a invadir en su ficción. Esa escena está completamente, y es muy cinematográfica, y está completamente basada en novelas de los años de mediados del siglo XX inglesas, novelas de Stella Gibbons o novelas de Evelyn Waugh. A mí esa cinematografía me la dan esas novelas. No sé si ellos se las dio el cine de la época, pero yo no veo tanto cine como creerías, Fran. Ya. O sea, he visto mucho cine de pequeña, pero ahora veo muchas series y hay muchas cosas en la novela que tienen flashes de series, pero la forma de contar es sobre todo de novelas inglesas de mediados del siglo XX, más que de... sobre todo esas cosas para mí más cinematográficas, toda la conversación también hay un periodista que viene a entrevistar al agente inmobiliario que tiene que vender la casa, toda esa escena es de Stella Gibbons o de David Knopf, estos autores ingleses cómicos muy divertidos que describen muy bien, pormenorizan mucho mejor que los posmodernos la idea del tú a tú, ¿no? De una conversación y sobre todo del absurdo, del personaje como ridículo, que hace cosas ridículas todo el rato. Quizá me ayude el haber visto cine, pero soy mala. O sea, una cosa que se me da muy mal, lo voy a confesar aquí hoy, es la descripción, se me da fatal. O sea, mis personajes hablan y por eso hay tanta gente, porque se me da mal describir. Entonces, claro, la imagen no me sirve de nada. Yo veo una imagen maravillosa, esta sala, no sabría cómo describirla para nada. Me centraría pues en algo, en un detalle absurdo que pasara y a partir de ahí empezaría la escena. No sabría decir cómo es el lugar, no sé por qué. Es lo que diría Vonnegut, es una de mis limitaciones y de ahí mi estilo con 100 personajes, pero no descripciones de espacios. Entonces creo que me viene de esa literatura como muy pormenorizada del detalle y que es genial. Si no habéis leído Stella Gibbons o Evelyn Waugh o David Knopf, os recomiendo mucho porque es muy divertido, lo vais a pasar muy bien. ¿Sabes que ahí algo habría influido tu pasado trabajando en el videoclub? No, lamentablemente, porque yo terminaba de trabajar casi a las 2 de la mañana, cuando llegaba a casa estaba muerta, literal. Me llevaba alguna película, pero no la acababa de ver. Vi mucho más cine antes y después, en la universidad, ya cuando mediados de universidad, porque el videoclub fue los primeros años de universidad, mediados sí que iba al cineclub y todo. La época de Boys Don't Cry, de estas películas de Hilary Swank, todas esas las vi en el cineclub. Pero no, lo del videoclub. Yeah. Lo del videoclub me enseñó el absurdo de la vida. O sea, la gente cuando estamos en sitios, ¿no? Sí. No, me incluyo. La gente cuando vamos a sitios somos una cosa ridiculísima, muy divertida y no somos ni conscientes de lo divertidos que somos para la persona que está allí atendiéndote, que ya lleva pues a lo mejor 5 horas atendiendo a alguien que pide algo de forma súbita y ridícula y tú piensas, el que está detrás del mostrador piensa, bueno, nada, pues lo que quieras. Sí, es que yo casualmente también soy un poco hijo de videoclub. No es que yo trabajara en él, pero que pasé horas y horas de mi infancia metido en un videoclub y creo que eso marca muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Sí, marca, estar ahí dentro. Marca mucho. Bueno, primero también estás súper al día de todo lo que del cine que se está haciendo y también bueno, vas viendo películas, pero sí, marca mucho porque te lanza también a cosas que no
que están fuera de tu zona de confort, también como... Sobre todo trabajando allí podías llevarte cualquier película cualquier día, era bueno, a ver esta que coge todo el mundo, ¿por qué la cogen, no? Sí, te lanza, y eso es lo mejor. O sea, una cosa buena de salir de la zona de confort o de leer novelas malas, que yo como lectora de ciencia ficción he leído bastantes, es que dan muchas ideas. O sea, una novela mala o una película mala, porque se te ocurren 25 cosas mejores, 25 maneras mejores de acabar la historia. Y yo esto es un ejercicio que he hecho a posteriori y me he dado cuenta que yo desde que era niña, cuando jugaba con muñecos, siempre digo que dejé de jugar con muñecos y me puse a escribir con una máquina que te venía a escribir normal, de las de antes, sin eléctrica ni nada. Es que yo empezaba a ver una película y se me ocurría una historia mejor, entonces dejaba de ver la película y me iba con los muñecos y la continuaba yo, antes de saber escribir. Y luego cuando empecé a escribir igual, yo empezaba a copiar un párrafo, dejaba el libro y seguía yo. Tenía la sensación de esto se puede hacer mejor, todo el rato en plan... Pero siempre con cosas malas, claro, si lees algo que te pata completamente y dices, esto es la bomba, ahí ya no hay salida. O sea, si lees... Por ejemplo, Almas Muertas es un libro perfecto, pero como está inacabado, es perfecto también, porque dices, yo lo hubiera acabado, terminado así, hubiera hecho... Entonces hay cosas... Es interesante lo de salir de tu zona de confort. Y ahora que has mencionado de leer novelas malas, ¿no? Vamos, en este caso de ciencia ficción, yo no sé si tú... Y de no ciencia ficción también. Sí, pero yo no sé si tú llegaste a ser lectora de las novelas estas de bolsilibro, de Bruguera, de ciencia ficción. Que, no he eso sido. nos coge un poquito... O sea, es de una época un poquito anterior a la nuestra, pero vamos, que eso siguen existiendo. Y de alguna manera esas novelas que estaban escritas, bueno, en español, por la mayoría eran de Barcelona, ¿no? Sí. Bueno, aquí en Cádiz, ¿no? Vive una de las grandes leyendas del bolsilibro, autor de ciencia ficción, que es Ángel Torres Quesada, que firmaban con seudónimos extravagantes, americanos como tus personajes, y que escribían unas novelas que querían pasar por ser americanas y escribían en un español macarrónico americano. Yo siempre la he visto como una especie de proto Laura Fernández. Total. Pero que tú no las trabajaste, ¿no? No las he leído, pero es precioso. Yo sí entrevisté como periodista a Miguel Gallardo. Miguel Gallardo, que también, aparte del dibujante, era un Curtis Garland, era un autor de bolsilibros. Era un hombre precioso, maravilloso, que bueno, lo había perdido todo después de ser autor de no sé cuántos, decenas, supongo que cientos de novelas de bolsilibro. De repente, como pasó con Bruguera, cuando cerró se quedó sin nada porque había vendido todos los derechos y se hizo agente de seguros, y era un señor encantador con el que quedé para hacer una entrevista cuando ya era muy mayor y me contó toda su historia, muy bonita. Sí, a mí me atrae mucho la idea del escritor proletario en ese sentido, porque yo a mi humilde manera me lo considero, es decir, yo no vengo de ningún lugar tampoco, soy completamente autodidacta y todo esto que he hecho me han educado los libros, o sea, han sido los propios libros los que me han dicho tienes que ir por allí o por allá, y sigo teniendo un trabajo y no venimos de un lugar acomodado ni nada, y creo que y muchos de los escritores que admiro, que he admirado, que ya no están vivos, como Philip K. Dick, fueron escritores proletarios, muchos de los escritores de ciencia ficción también americanos. Me parece precioso, o sea, ellos hacían lo que podían, en 15 días hacían una novela, siempre eran ideas brillantes, lo que pasa que en la ejecución también hacían lo que podían, y siempre lo relaciono mucho con el ímpetu infantil, con la pasión. O sea, ellos tenían ideas apasionadas, ¿no? Además, recuerdo muy bien que este señor Curtis Garland me contó que él era un hombre que lo dejaba siempre todo para el último momento. Entonces él, cuando le pagaban, se iba con su mujer como una semana entera, comían, cenaban, Entonces estaba lo de Montjuic, el parque de atracciones, se subían en la noria. Además recuerdo la escena de la noria muchísimo, se subían en la noria, hacían lo que querían, ¿no? Y luego le decía a su mujer, Carmen, ya he tenido una idea, vamos a casa que voy a escribir. Y entonces se ponía a escribir y a lo mejor en 3 noches el hombre sin parar hacía la novela. Y entonces la entregaba y tenía otra vez dinero y otra vez, o sea, eso es muy Arturo Bandini, el autor de John Fante, el personaje de John Fante, y eso me fascina, o sea, esa idea de que la literatura te mantiene en pie
y además con esa pasión infantil, ¿no? Voy a contar una historia que se me acaba de ocurrir solo para mantenerme en pie, para seguir jugando con mi mujer, mi pareja, quien sea, durante 2 semanas más y luego vamos a ver, ¿no? Empatizo muchísimo con eso y sobre todo con el espíritu pasional infantil de la literatura. Ahí, digamos que ese tipo de escritor que de alguna manera, bueno, aparece, ¿no?, troceado en muchos personajes tuyos, bueno, quedó definitivamente romantizado por Vonnegut, ¿no?, con aquel Kilgore Trout, que yo me consta que te gusta mucho y de hecho Vonnegut de alguna manera también es un referente estético, casi también te diría, ¿no?, de las cosas que escribe, ¿no? Ahí es muy vonnegutiano todo, ¿no? Completamente, porque tiene esa ambición Vonnegut, que yo le digo Vonnegut, debe ser Vonnegut. ¿Y cómo es? Mejor. Yo que sé. Yo he dicho Vonnegut, no sé ni por qué. Yo lo digo en español. Tiene esa sensación de que escribe como si los marcianos fueran a aterrizar mañana en la Tierra y les pudiese decir, mirad, esto es el ser humano. Así de ridículo somos. Sí. Entonces yo esa ambición la tengo todo el rato. O sea, cuando yo leí El desayuno de los campeones, que además es un libro que viene con dibujitos y demás, que dice, esto es una hamburguesa, y te la dibuja, ¿no? Y luego dice, la hamburguesa procede de este animal, y dibuja la vaca. O sea, yo pensé, esto es para los marcianos directamente. Este señor está escribiendo... Que era eso, para pues, si alguien aterriza un día y dice, bueno, el ser humano funciona así. También pintaba un asterisco y decía que era otra cosa. Exacto, sí. Él hacía esas novelas que parecen divertidas, pero siempre eran muy tristes en el fondo, muy tristes, porque por si no sabéis la historia, voy a decirla muy rápido. Este señor empieza todo con Matadero 5 porque él fue un soldado de la Segunda Guerra Mundial que destinaron a Dresde como soldado aliado. Y un día que se encerraron en un matadero precisamente fue el día que se bombardeó, que los aliados bombardearon Dresde, la destruyeron por completo. ¿Y cómo es eso de sobrevivir dentro de un matadero de un bombardeo que hace tu propio ejército contra ti? Ya es el colmo del absurdo. Me consta que Vonnegut volvió y trató de escribir esa novela durante años, llegó a tener 1000 páginas de Matadero 5, y que el propio José Donoso le dijo, esa novela la acabarás escribiendo, la escribirás, está dentro de ti, y la única forma que tuvo de escribirla fue esa forma tan absurda y tan extraña de salirse de la novela, hablar en realidad de uno de los compañeros con los que había estado en la guerra y contarla como alguien que viaja en el tiempo a distintos momentos de su vida, porque era demasiado doloroso acercarse únicamente al momento en el que había estado allí, ¿no? En ese matadero, literalmente en esa carnicería. O sea, esa novela es un prodigio a muchos niveles y que también alumbró para mí otra forma de acercarse a lo que duele. O sea, es una novela, se diría, no realista, pero para mí, como decía Ursula K. Le Guin, es para los realistas de una realidad más amplia, porque en realidad es hiperrealista. Para mí esa novela es preciosa. O sea, la manera en que conjuga recuerdos de cuando su madre le bañaba cuando era un bebé hasta la trinchera, haciendo flashes, es increíble, es increíble. Y además también diríamos que es una novela un poco que es también el epítome, ¿no?, de esta conjunción absurda, ¿no?, de la alta cultura o la cultura popular o la baja cultura, como se quiera llamarlo, porque al final está contando efectivamente de primera mano un drama de la Segunda Guerra Mundial, introduciendo extraterrestres, en fin, viajes en el tiempo, ¿no?, y cómo fusiona eso sin que termine de parecer ni ser una novela de ciencia ficción, ni ser una novela bélica, sino que es una novela absolutamente personal y dolorosa, ¿no? Y es increíble, ¿no? Cómo consigue esa mezcla, ¿no? Sí, hay que utilizar siempre los géneros como un trampolín para entrar más adentro, nunca como una pantalla. O sea, yo creo que los géneros, en el caso de Vonnegut, siempre, o en mi caso, es un trampolín para ir más al fondo. Aquí, en la novela de la señora Potter, hay varios géneros. Está el del terror, que está muy por encima, pero sobre todo está el infantil, con la novela protagonista, que es la que se llama como la propia novela, y se viaja hacia adentro de momentos infantiles, como hay un personaje que intenta hacer el viaje contrario al del Pinocho, queriendo ser un elemento de madera, para poder estar con su madre justo al revés
que lo que hace Pinocho. Hay un uso del género para ir más adentro en algo que duele, no al contrario, no para poner una pantalla y no hablar de algo. Tú siempre mencionas, bueno, hemos dicho Vonnegut como referente, pero tú siempre mencionas, y además me gusta mucho cómo lo expones, bueno, lo importante que fue para ti descubrir a Stephen King de pequeña. Total. Y lo hablábamos antes también a la consalva, ¿no? De cómo eso te abre realmente la cabeza, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y cómo entender ahora a Stephen King, en fin, ya ha pasado un tiempo y la verdad que, en fin, creo que es una figura que está bastante consolidada y desde luego aceptada por cierta, ¿no? Por cierta intelectualidad, pero la verdad que no que nunca está de más insistir en, bueno, ¿no? En la profundidad que hay muchas de sus novelas. También tiene otras que, en fin, que las va haciendo hacia salto de mata, ¿no? Pero me gustaría eso, como que nos contaras un poco, en fin, cómo lo descubres, porque además sé que la historia es curiosa, y cómo se te mete eso dentro, ¿no? Se me mete más dentro que nadie, Stephen King. O sea, yo en mi ciudad, en aquel momento, principios de los 90, yo nací en el 81, y a principios de los 90, a los 8 años, a finales de los 80, empecé a leer de forma compulsiva, y no había ninguna librería en mi ciudad. Es una ciudad una ciudad obrera de alrededor de Barcelona, que solo había fábricas y los pisos de la gente que trabajaba en las fábricas, y no había ninguna librería. Entonces había un centro comercial, y en el centro comercial solo había libros de Stephen King. Y como a mí ya me gustaba mucho leer, porque había una señora de círculo de lectores que venía cada 2 meses a casa, pero 2 meses para mí eran eternos porque me leía el libro no sé cuántas veces, el que habíamos comprado. Pues cuando empecé, tampoco íbamos cada semana al centro comercial, pero muy de vez en cuando. Eran unos grandes almacenes de comida y demás que también tenían libros, y empecé a comprarlos de forma compulsiva. O sea, siempre que íbamos pedía uno, y recuerdo que el primero que me compré fue Tommy Knockers. Yo no sé Tommy Knockers, que es además la obra más difícil de Stephen King, una escritora de protagonista con un perro que ven ahí como una nave espacial. La recuerdo como la cosa más oscura que he leído en mi vida, porque yo debía tener 10 años y estaba leyendo aquello y pensaba, ¿esto qué es? Pero a la vez había sobre todo el poder de los personajes, el poder del personaje aparte que eran escritores, casi todos los personajes de Stephen King son escritores, o en todos los libros hay un personaje escritor, lo cual ya de entrada cuando eres escritor te gusta. Pues esa mujer era escritora, ¿no? Además descubría una nave espacial como que estaba bajo el suelo, se iba a casa y podía escribir con la mente, la máquina funcionaba sola, una cosa rarísima. O sea, ya era como la inquietud y a la vez sobre todo la construcción de personajes. Yo creo que Stephen King es un rey creando personajes. Él nunca tiene, aunque no lo parezca tampoco, argumento para sus historias. Él siempre los coloca en una situación y entonces deja que ellos avancen. Y luego te habla te habla del ser humano. Él a la vez parece que hable de América, sí, claro, es lo que tiene más cerca, pero al final saca a los personajes de la realidad y los mete en Castle Rock, que también es una localidad inventada, en la que sobre todo habla pues, de la infancia, de la adolescencia, de la edad adulta, de la pareja, de un montón de cosas, de la familia, del enfrentamiento de cuando tienes un elemento creativo en la familia, cuando hay un escritor en la familia, cómo afecta eso al entorno. O sea, habla de las relaciones humanas en contextos siempre en los que ocurre algo extraordinario que lleva hacia el abismo. El otro día tuve mucha suerte, entrevisté a Neil Gaiman y me dijo que le gustaban... Sí, que le gustaban que la diferencia entre las historias de terror y las convencionales era que las historias de terror uno recibía siempre lo que merecía, y me parece un poco que es así. O sea, el hecho de que de niño o de adolescente te atraiga Stephen King también tiene un poco que ver con eso. Es decir, cuando tú acababas un libro de Stephen King, realmente no podrías decir que había un final feliz, pero sí que cada personaje había recibido exactamente lo que merecía. Y eso también atrae mucho, o sea, ordena el mundo. Para mí Stephen King me dio el poder el placer de la lectura, por simplemente placer. También juega mucho de forma muy simbólica con el lector, te hace guiños posmodernos que solo los que somos muy lectores detectamos, pero están ahí, y es lo único que le preguntaría yo si lo pudiera entrevistar, es cuánto te has controlado, porque una persona que lee tanto no puede escribir de forma tan convencional. O sea, el tío se controla mucho, porque cuando hace novelas excesivas como Historia de Lizzie, ves
que tiene, que podría ser muy sí. excesivo y no lo es. La construcción de personajes, esa manera de convertir algo lúdico para el lector y de tenerte siempre enganchado, y la pasión que tiene, o sea, que cada libro de Stephen King se habla siempre con un prólogo que te explica, bueno, lector, pues yo, o a veces te dice incluso, si has cogido este libro de la estantería, es porque tal, te interesa esto y esto, ya te está hablando el libro, dices, claro, me lo llevo a casa, o sea, sigue conmigo aquí, ¿no? Siempre está como contigo, te acompaña. Lo veo como una especie de padre, o sea, para mí ha sido como un padre ausente totalmente, pero muy presente. Y tuve la suerte de conocer a su hijo Joe Hill, pasé un día entero con él y porque lo llevé al Festival de Sitges, una cosa rarísima que yo llegué a pensar que él creía que lo quería matar, que iba a hacer un misery, porque lo recogí en el hotel con el coche, lo llevé al festival, lo tuve todo el día allí, bueno, y no, pero fue estupendo, me contó muy pocas cosas de su padre, pero algunas cosas me contó y me parecía increíble estar allí con el hijo de Stephen King, era como... Te invito yo a todo, o sea, tu padre me ha hecho persona, me ha hecho escritora, me ha hecho lectora. El mundo tiene una gran deuda con Stephen King, gigante, o sea, ha creado escritores, sigue sin parar de crear lectores, o sea, no para. Yo creo que es la persona en el mundo, el escritor que más se merece un premio Nobel o un premio mundial por la labor que ha hecho y que sigue haciendo con lo mayor que es una barbaridad. Y una cosa que comentábamos antes, bueno, que es que él sigue, digamos, mantiene todavía la curiosidad, ¿no? Y es alguien que promociona de vez en cuando a gente joven, ¿no? Que antes hablábamos, ¿no? Total. Bueno, por lo menos en España, que es muy complicado, ¿no? Que gente de determinado estatus / edad se preocupe, ¿no? de ver qué están haciendo, bueno, pues digamos un poco, bueno, los sucesores y apoyarlos y Stephen King es verdad que en eso es increíble, ¿no? Porque si él recomienda algo le cambia la vida, le puede cambiar la vida a esa persona, ¿no? Que de hecho ha ocurrido alguna vez, ¿no? Totalmente, últimamente con Catriona Ward le pasó y es muy muy generoso en eso y a la vez está muy activo. Me dijo Mariana Enríquez, por ejemplo, El visitante, que es una novela que tiene una serie increíble de Richard Price, que es muy buena, tanto la novela como la serie son buenísimas y son muy de ahora. Me dijo Mariana Enríquez, ¿te has dado cuenta que Stephen King se adelanta a los miedos todo el rato? O sea, sigue tan alerta de lo que pasa en el mundo, porque esa novela habló antes de tiempo de la idea del miedo a que los datos no sean exactos y al fake data. O sea, habló del fake data mucho antes de que ocurriera, ¿no? A cómo una muestra de ADN o cualquier cosa puede incriminarte en algún crimen sin que sea exacto, ¿no? Y lo convierte, claro, lo hace con una historia de un monstruo y una investigadora increíble con Asperger que me encanta, pero lo hace desde antes, o sea, se anticipa todo el rato a los miedos. Con Cell también lo hizo con el tema del uso del móvil, o sea, se anticipa siempre, está muy, muy ahí. O sea, yo creo que es como Mariana decodifican el mundo en el sentido del terror. Ellos ven historias de terror donde nosotros vemos, yo veo absurdo y ellos ven historias de terror. Y una cosa que siempre te he querido preguntar, y ahora que estamos aquí solos te lo pregunto, es la relación que tú has tenido desde que empiezas a publicar con los editores. Porque yo entiendo que un editor, al enfrentarse a un texto tuyo, tienes que ser, como hay editores de todo tipo, me imagino que la reacción tiene que ser completamente diferente, porque tú empezaste, bueno... Editorial muy pequeña. Bueno, pero quiere decir que cuando empiezas a tu nombre te habías fichado Planeta, ¿no? Es decir, Sí, es Barral, sí. Claro, entonces me imagino que, claro, ese tipo de edición con las últimas ediciones, por ejemplo, que creo que trabajaste bastante con Claudio López Lamadrid, sería muy distinta, ¿no? Sobre todo por el texto, ¿no? Aparte de porque ellos sean distintos, por el texto, ¿no? No sé, sí, ¿qué experiencia tienes tú ahí? Yo creo que se tiene que hablar más de esto. Yo creo que los editores en España y en todas partes tienen una responsabilidad enorme con el tipo de libro que acabamos escribiendo y con el tipo de libro que acaba llegando al lector. Yo tuve la suerte o la mala fortuna, no lo sé, porque al final
no sé cómo salió, que el primer libro, Bienvenidos a Welcome, salió en una editorial que quebró al instante en que salió el libro, y que hice lo que quise. Ese libro está sin editar, es un libro que soy yo por completo, pero de forma muy, muy aún impulsiva y muy sin pulir. Pero luego vino toda mi etapa 6 Barral, que fueron 2 libros que están completamente pulidos. Es decir, Gwendolyn Kramer es un libro que era igual de grande que Connerland. Era un libro pues, con 70 personajes, con muchísimas... Ya era este tipo de libro. Lo que pasa que yo recibí un informe de lectura que decía que esos tipos de libros... Bueno, primero que el humor en España no funcionaba, que es algo que dices, hola, no entiendo cómo es en nuestro país, de verdad, no funciona el humor. Bueno, y luego que no podía inventarlo en un lugar inventado, sino que tenía que ser una ciudad, como Barcelona. Entonces yo pues borré por completo el libro y lo empecé de nuevo al estilo, ese es el más vonnegutiano de todos, muy al estilo Vonnegut, como si lo contara, como contando Barcelona para los marcianos, una Barcelona concreta además. Y cuando hice La chica zombie, igual decidí que habría 8 o 9 personajes y me los apunté. Esto sí, me los apunté en un papel y dije, cada capítulo que empiezo tiene que ser con alguien de estos, no puedo inventar gente nueva. Entonces era una sensación, sí, era como, toma, estoy en la cárcel. Y ese libro estaba sin editar, o sea, ese libro tal cual yo lo entregué se publicó porque estaba perfecto según ellos, no se tocó nada. Lo que sí que cada vez que, en Planeta, cada vez que entregaba el libro y ponía cosas muy básicas, aún no hacía toda esta locura tanto de paréntesis ni mayúsculas ni tal, mayúsculas un poco pero los paréntesis no, cuando metía la cursiva como hace Stephen King mucho entre párrafos para contar una cosa de forma distinta, me decían que eso no lo había hecho nadie y no lo podía hacer. Entonces yo le traía todos los libros de Stephen King y decía, mira, lo hace todo Stephen King, Stephen King vende, puedo hacerlo. Y entonces me decían, vale, entonces para adelante. Y cuando cambié de editorial, cuando yo estuve muchos años escribiendo Connerland y pensé que no lo iba a acabar nunca, pues bueno, gracias a que Claudio López Lamadrid me lo encontré un día en San Jordi y me preguntó si estaba escribiendo algo y yo le dije que sí y me dijo, pues lo quiero leer cuando lo acabes. Y pasaron 2 o 3 años, yo no había acabado eso y una Navidad, por eso este libro se lo dediqué a él, la señora Potter. Una Navidad me mandó, el día de Nochebuena me mandó un mensaje por Twitter porque yo ni siquiera lo conocía, no como para tener su teléfono ni para contactarme, y me dijo que sepas que sigo esperando tu novela. Entonces yo estaba pasando por un momento fatal, he tenido mi segunda hija y estaba en un momento muy horroroso y decidí que iba a dedicar los siguientes 6 meses a acabar la novela, pasase lo que pasase, para enviársela a Claudio, y que si a Claudio le gustaba, yo me iba a ir de 6 Barral y ya está. Y entonces tuve la suerte que la mandé y en 2 semanas Claudio me dijo que le había encantado y desde entonces estoy ahí y me siento completamente libre y tengo la sensación de que, aunque Claudio ya no esté, yo voy a seguir escribiendo para Claudio siempre. O sea, porque era un editor que valoraba el talento y que hicieses algo distinto y veía en ti algo que brillaba, que sabía que había que pulir, porque cada novela de estas tiene un proceso de edición largo, porque siempre son más largas de lo que acaban siendo, pero están valoradas. Yo me siento muy valorada y bueno, y el hecho de que esta de la señora Potter haya tenido lectores al fin, que es como la sensación de llegar a haber estado sola por un camino enorme y haber abierto una puerta, de repente estaba todo el mundo allí, una fiesta sorpresa, haciendo la luz y bueno, estábamos todos aquí. También se lo debo a Claudio y ojalá exista algún lugar desde el que lo esté viendo, sintonizando algo y diciendo, hostia, mira qué bien le ha ido a Laura y qué bien le ha ido también al equipo que formó él, que es Albert Pujoeta, Carme Riera, Gabriela, Elena, que es un equipo enorme los de Random, que sobre todo te dejan ser libre, te dejan, bueno, allá vas, esto es lo que tienes, ¿no? Y con esto a ver cómo lo hacemos y cómo lo hacemos mejor, pero sí, depende muchísimo, el editor es súper importante. Sin editores que arriesguen en España, yo pensaba, y lo he dicho varias veces, que si Samantha Schweblin, alguien tan grande como Samantha Schweblin hubiera nacido en Valladolid, a lo mejor no existiría Distancia de Rescate, porque es el típico de libro que tú entregas a una editorial española y te dicen, ¿en serio? ¿Una doble voz? ¿Y este niño que habla en cursiva quién es? ¿Y no se entiende? ¿Y por qué? Todas estas explicaciones cuando eres un autor argentina no te las preguntan. Y esto es triste porque yo me encuentro con compañeras españolas que escriben este tipo de historias y no encuentran editorial aquí.
Y yo les digo, pues iros a Argentina. O sea, enviar el texto a Argentina, si la publica La Mar Dulce allí o la publica cualquier editorial, ya volverás en Anagrama, ¿no? Pero es así. Yo tengo la sensación de que el sistema editorial está muy asustado, no sé por qué. O sea, tiene como miedo a salirse, y me alegro mucho de que mi novela vaya bien, no solo por mí, sino porque he descolocado un poco a todos esos editores. Ahora, ¿cómo van a encontrar a la señora Potter otra vez? ¿Dónde la van a encontrar? Eso no se hace de cualquier manera, no lo sé. Está claro. Bueno, podemos abrir vamos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por ahí un micrófono, aprovecha que está aquí Laura. Va a preguntar, que yo hablo mucho, venga, si no... Bueno, si no seguimos hablando nosotros un poquito más. Mira, ahora, bueno, tiene mucho que ver con Claudio y es curioso porque nunca hemos hablado nosotros de esto, y entonces yo estoy aprovechando que estás aquí atrapada y te pregunto. Venga, va. ¿Qué es sobre Foster Wallace? Yo no sé hasta qué punto... ¿Me ha influido a mí? O si eres muy fan o no. Muy fan. ¿Sí? Yo he leído todo Foster Wallace, todo. De hecho, Kimberly Clark viene de los productos Kimberly Clark, el año de los productos Kimberly Clark, que sale en La Broma Infinita, que luego son, bueno, si habéis ido algún día cuando vayáis a un cuarto de baño y veáis que donde está el papel pone Kimberly Clark, os acordaréis. Es el nombre del pueblo de la señora Potter y viene de ahí. He leído mucho Foster Wallace desde el principio, desde que lo empezó a publicar, desde el principio, desde antes de publicar Bienvenidos a Welcome, año 2006, desde que lo empezó a publicar, 2005, 2006. Yo ya era periodista, entonces todos los libros me llegaban y yo los tenía todos, y sobre todo los de Random, Mondadori, entonces. Y es muy importante para mí, y creo que Claudio ahí también tuvo un papel fundamental, porque los editores no solo son editores de libros que tienen éxito o no, son también editores de grandes libros que crean escritores. Y yo creo que Foster Wallace, igual que Stephen King es como que lo tiene todo, ¿no? Es el jackpot, a la vez crea escritores y a la vez tiene muchos lectores y crea lectores. Foster Wallace sobre todo crea escritores, es un autor para escritores o no, pero es para gente que quiere un reto lector importante y que es muy magnético. A mí me parece magnetiquísimo, o sea, leerlo, más magnético que Pynchon, mucho más. No sé si por la tristeza, no sé por qué es, no sé si porque está más cerca de lo que hemos vivido, no sé por qué es, pero es mucho más magnético y te genera como una sensación de yo quiero estar también ahí dentro. Crea mundos que son a veces desesperantes, pero que también son deslumbrantes, sobre todo los de los relatos. Es una manera de usar la realidad tan deslumbrante, o sea, la convierte como en una especie de cuadro del Bosco, pero posmoderno, una cosa increíble, ¿no? Esos cuentos que tiene sobre oficinistas con sus corbatas, juega con la idea del tedio, del tedio del contemporáneo, y juega, o sea, lo difícil es jugar jugar con algo aburrido, que es lo que hace todo el rato. Y a mí me parece que es fundamental la figura de Claudio aquí, porque él apostó por La Broma Infinita y apostó por todos los libros de Foster Wallace, que me consta que no han vendido nada, que ha sido una pérdida absoluta para la editorial, pero que ha creado muchos escritores y más que va a crear. Yo creo que es una bola de nieve que no deja de crecer, y luego creo que también ha permitido que el oficio de traductor crezca, porque traducir un Foster Wallace como traducir un Pynchon hace que el traductor sea un escritor también, porque traducir eso eres escritor cuando traduces eso. Entonces crea esa lengua, para mí fundamental, que en español no existe. O sea, no había nadie escribiendo esas novelas en español antes de Foster Wallace, excepto los traductores de Foster Wallace. Por eso, me te voy a sacar el tema de Foster Wallace, porque no sé si tienes esa sensación, que mucha gente lo ha usado de manera peyorativa, ¿no? Pero es decir, que sobre todo a partir de la publicación de Foster Wallace en España y de cómo se tradujo aquí, en ese caso por Javier Calvo, empezaron a surgir una serie de escritores en español, que no vamos a decir que imitar a Javier Calvo, pero que sí que se encuentran una especie de libertad a la hora de expresarse en español
gracias a esa traducción, que es un poco lo que ocurre, lo que haces tú con tus novelas, ¿no? Total. Por O sea, eso... yo creo que cuando el traductor crea la lengua también, el traductor crea un español que no existe, entonces es importante que ciertas novelas estén en español, como lo es que estén en catalán o en gallego o el idioma que sea, para que los escritores de esa lengua crezcan también, porque esas novelas no se escriben en español de entrada, las escribe el americano y entonces se traducen y se genera ese idioma español que existe evidentemente y es mucho más, el nuestro es mucho mayor, es mucho más vasto que el inglés claramente y que te lo da, o sea, son como, al final los escritores utilizamos los libros de los demás como cajas de herramientas, entonces cuanto más grande es la caja de herramientas mejor, entonces en un libro de Foster Wallace la infinidad de herramientas a todos los niveles es increíble. En La señora Potter hay un personaje, aparte de Kimberly Clark, el pueblo en sí, Don Gately, es un personaje central en La broma infinita también, que es el alcohólico que lo representa a él, que intenta desalcoholizarse y tal, y aquí es un personaje muy secundario, pero también está sacado de ahí. Sí, para mí Foster Wallace es central y aunque me parece muy triste todo lo que le pasó y... Mira, ahora se me ha ocurrido, ahora me he acordado del nombre. Conocí también por una entrevista que hice en Nueva York a Harlan Coben, que fue compañero suyo de cuarto en la universidad. Y se ve que le decía, Harlan Coben es un autor de novela negra muy famoso, y Foster Wallace envidiaba de Harlan Coben que pudiese acabar sus novelas. Él era incapaz de acabar sus novelas y eso lo frustraba muchísimo. Sus novelas se podían haber extendido hasta el infinito. Y yo creo que parte de toda la depresión que arrastraba tenía que ver con que su búsqueda de la perfección le hacía imposible acabar de bien las novelas. Como él creía, era tan autoexigente que un poco lo mató la autoexigencia, lo destruyó completamente. Sí, yo creo que un exceso de clarividencia, ¿no? Un exceso de ser consciente del mundo, ¿no? Era demasiado consciente, ¿no? Total. Si alguien tiene... Pues si no, yo te hago la última pregunta. Venga. Que no sé si la puedes contestar. Que Venga, después de la señora Potter, ¿quién viene? ¿O qué viene? Pues la señora Potter vienen cosas, ya hay una historia... Me pasó cuando fui a este sitio, a Oslo, a otra entrevista, que conocí el pueblo este de Drøbak, donde hay la casa de veraneo de Santa Claus supuestamente y todo eso, que también tuve la suerte de estar dentro del Fram. El Fram es el barco real, o sea, está allí, con el que Roald Amundsen fue al Polo Sur. Es el barco. Tú entras allí, hay un museo que le han construido alrededor del barco y el barco es el barco. O sea, las camas donde dormían, la mesa donde cenaban, tú estás allí dentro del barco, estás allí. Y tuve la suerte, de que llegamos en el último momento, estaban cerrando el museo y nos dejaron solos en el barco. Yo estuve sola completamente en el Fram, pues por lo menos 10 minutos, recorriendo las cubiertas, tal, no sé qué, oyendo, porque además tienen como sonidos donde guardaban a los perros, de los trineos, todo. Era como estar dentro del barco. Entonces pensaba, un día haré una novela que pasa en un barco, que va de expedición a algún lugar y que no sé cuál es el lugar aún. Más o menos lo tengo claro, pero he decidido que le voy a llenar el barco de escritores escritores de novelas, de libros de viaje, que me encanta, que se maten todos entre ellos. Y claro, pero la idea del viaje me gusta mucho ahora que se habla tanto de la literatura del yo. En el fondo la idea de la literatura de viajes es una literatura del yo absoluta, porque tú viajas tú, ¿no? O sea, la manera en que tú ves Egipto es muy distinta a la manera en que la ve un egipcio. Entonces es muy colonial viajar y decir, mira, Egipto, qué bonito el té que me tomé aquí o allá, ¿no? Y la persona que está allí viviendo cada día no la ve para nada así. Entonces me gusta mucho la idea de meter escritores de libros de viaje. Esto viene todo de una novela, siempre escribo sobre otras novelas. Una novela de Ross Macaulay que se llama Las Torres de Trebisonda, que es muy divertida, que es un viaje por todo Oriente, en la que aparecen varios escritores de libros de viaje, que son muy patéticos y me hizo mucha gracia. Y entonces pensé, claro, ese barco lo voy a llenar de escritores de libros de viaje. Entonces, más o menos tengo esa idea, pero no sé nada más. Y puedo tardar otros 5 años en hacerla y me apetece mucho que sean otros 5 años y no hay ninguna prisa.
solo me lo quiero pasar bien y lo que tengo problemas es con la forma, porque aunque no lo parezca, cada novela mía tiene una forma distinta, entonces tengo que encontrar la forma de contarla, el estilo en que la voy a contar. Esto es lo más difícil. Bueno. A ver, lo encuentre, empezaré. Muy bien, pues nada, bueno, pues terminamos el acto, ¿vale? Daros de nuevo las gracias por la asistencia a la Universidad de Cádiz, a la Fundación Carlos Edmundo de Ory, y nada, bueno, nos vemos en próxima presencia literaria. Muchas gracias. Muchas gracias.